tardes. En medio de un ataque brutal de los medios y del mercado, transcurrió el primer día del ministerio de Silvina Batakis. Los títulos catástrofe de un periodismo de delincuentes atrofió la coyuntura económica y arrastró a comportamientos absurdos del mercado. Tanto es así que hoy el dólar ilegal, la gran herramienta para forzar una devaluación en el país, bajó casi 30 pesos. En medio de la frustración de Clarín Manieto y La Nación Macri, que propiciaron el peor desenlace que les fuera posible para la República. El golpe de mercado llevaba en su vientre un golpe de Estado y los títulos que se leyeron apuntalan el calificativo de mafia que se destina al conglomerado mediático. El fin de esta jornada mostró que los incautos una vez más fueron víctimas de la estafa, pero que esa estafa de los diarios y los canales de la demencial derecha de la época no concretó el efecto deseado. Por lo contrario, muchos perdieron apostando un dólar de 300 pesos y la derrota, una vez más, la tendrán que sobrellevar los sectores más vulnerables, porque siempre aprovecharon los remarcadores para levantar precios de los alimentos y lo volvieron a hacer, precios que no bajarán ante la evidencia de la maniobra. El pueblo como tal, una vez más, fue la víctima, pero ese mismo pueblo debe tomar conciencia de quiénes son los enemigos, de su bolsillo, de la tranquilidad social, de la verdad objetiva. El drama es el mundo, ese mundo que soslayan, que evitan, que esconden, para que no trascienda la verdad de un problema global muy serio, que es lo que nosotros sí vamos a mostrar en este programa. Pero antes, permitan que vayamos con la tapa de Clarín y de La Nación de hoy, que es el punto de partida de lo que nosotros queremos completar mostrando al mundo. Batakis busca calmar los mercados que le recibieron con un lunes negro. Batakis ratificó el rumbo en una jornada de fuerte inestabilidad. Y del mundo, ¿qué decimos? Nos presentamos con nuestro programa de esta manera. Porque de lo que hablamos es de una crisis globalizada. Miren ustedes, en la Argentina subió el dólar, por supuesto lo empujaron desde los mercados, se sabía que esto iba a suceder, venían desde la semana anterior con esa corrida con la que siempre están corriendo al gobierno, sea cual sea, pero particularmente si es un gobierno inclusivo, un gobierno que se pretende progresista. Mire lo que pasa con el euro. Acompáñenos con este tipo de informaciones porque si no entendemos el mundo es muy difícil entender lo que también está pasando en la Argentina como consecuencia, en parte, de lo que sucede en el mundo. Por eso empezamos de esta manera. El euro ha caído a su nivel más bajo en 20 años. Se cambia por $1,02 centavos. El temor a una recesión económica hace que muchos inversores acudan al dólar como refugio. La moneda comunitaria sigue sin levantar cabeza mientras las bolsas reflejan el ánimo de los inversores preocupados por la llegada de una inminente recesión. Esto ha provocado caídas de casi el 3% para la mayoría de bolsas europeas. Piensen ustedes lo que significa para el euro la caída, para toda Europa, de su moneda frente al dólar. Esto es lo que pasa nada menos que en un continente donde están algunos de los países más poderosos de la Tierra. Pero mire lo que dice Nouriel Rubin sobre los Estados Unidos, lo que se viene, según Rubini, que es un analista turco reconocido en el mundo, es el que previó aquello del 2008, ¿se acuerda? La recesión en la que probablemente se hundirá Estados Unidos es peor que las crisis financieras anteriores, ya que la economía del país actualmente muestra síntomas similares a la crisis de estanflación de la década de 1970, sumada a la recesión paralizante que se vio en 2008. Y ya que hablamos de un economista turco, permítame compartir con ustedes esta información de lo que pasa en Turquía con la inflación. Estamos hablando de un país que no estaba acostumbrado a movidas como esta. La extraordinaria tasa de inflación de Turquía crece al 78% en este mes de junio. Pero mire lo que pasa con Alemania, mire lo que dice Bloomberg, que sucede en Alemania, que arrastra a todos los demás por el tema del combustible, la energía, que es el elemento fundamental de cualquier conversación político-económica que se quiera tener en el mundo.
So to give you some more colour on why I keep mentioning gas, the move today is because German electricity prices, go onto your terminal, type in Germany electricity 1 year, the record highs for the 1 year part of the curve. So it's not a temporary story anymore. German consumers will be paying record prices, whoever's buying at these levels, for the next year. And that's going to affect consumers' contracts. So that's a consumption squeeze for European consumers. That's recession risks. Recession risks push euro lower. Norwegian workers have gone on strike. So 13% of Norwegian gas supplies are turning off this week. And we've looked into it. If someone can let me know, but we don't see an end date to those strikes until their demands are met. Recesión, devaluaciones, todo en Europa, un desastre lo que allí se está viviendo. Acaba de hacer un análisis en contados segundos, que es lo que podemos compartir con ustedes por el tipo de programa, de lo que ocurre en estos momentos en el viejo continente. Es una barbaridad, es tremendo lo que está sucediendo. Mire usted, acá, mientras tanto, aparece la Cunza, una especie de lacuncita, el de las metáforas, para decir cuál es el tipo de recepción que hubo para Batakis. La Cunza fue ministro de Economía, que entró por otro ministro. Se habló de golpe de Estado, le hicieron un golpe de mercado. No sucedió eso. La Cunza tenía guerra, venía de una pandemia. No era así. Venía solamente de la ineficacia de los inútiles, de los que él formaba parte, pero en la provincia de Buenos Aires. Y se hacía cargo del Ministerio de Economía. Ya sabemos cuáles fueron los resultados del empleo, del dólar, de todo lo que tuvimos que padecer hasta el 2019, sino porque los echaron con el 20% de derrota en las PASO, porque habían hecho las cosas muy mal, teniendo a favor todos los medios de comunicación, toda la mafia mediática y todos los sectores económicos que trataban de apuntalarlos, pero no podían, porque estaban gobernando pésimamente. Bueno, ese pésimo gobernante hoy día opina sobre una recién llegada al Ministerio de Economía, como es Silvina Batakis. La recepción de los agentes del mercado, la expectativa, no tuvo una buena bienvenida. No tuvo una buena bienvenida y se nota yo noto cierta parsimonia, como todavía no hay una conciencia plena de la delicada situación. Hay unas pistas un poco ambiguas de lo que se va a hacer, fue más bien continuidad del régimen que se traía, que no venía bien, ¿no? Para que entendamos quiénes son los críticos, cuál es la autoridad moral o económica, o profesional, o científica que pueden tener para ser los grandes críticos de este momento. Fueron quienes hundieron el país. Uno de los problemas que hay para Silvina Batakis lo promovió él con Macri y con los otros ministros de Economía. Es la deuda. Hay que arremangarse nuevamente y yo espero que Silvina Batakis, sin hacer mucho barullo, renegocie la situación con el Fondo Monetario Internacional. Se perdió mucho tiempo político. La parte técnica es inabordable para quien les habla, pero políticamente el gobierno, Alberto Fernández, vio salir desde el primer día todos los foros internacionales para enrostrarle al Fondo Monetario Internacional el crimen económico que había cometido con la Argentina, tan solo porque pretendían que Macri volviera a ganar las elecciones. Una barbaridad. Los adversarios son los de siempre, empresarios, banqueros, que se quieren llevar absolutamente todo, se quieren llevar puesto al mundo. Así le va al planeta, con tanta hambre, con tanta postergación de cualquier sueño donde usted ponga el dedo en el globo terráqueo. Estamos muy pero muy mal, y esto acentuado además por el panorama que genera primero la pandemia y después la guerra. Lula habla de quiénes son los enemigos económicos del pueblo. Você não pensa na pobreza? Você não pensa no povo que está na rua? Você não pensa no povo que está sem comer? Só querem ganhar dinheiro? Ah, não. Sabe, mas essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. Ah, o fulano de tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares. Ah, o outro tem 70 bilhões. Eu tenho 50. Para quê? Para que você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribúan parte disso en salario. Hágalo, por favor, pero son muy difíciles de manejar, sobre todo con palabras. Vamos a ver a un tal Mario Greenman, que es presidente de la Cámara de Comercio. Él va a justificar lo que sucedió ayer. Es decir, por las dudas,
remarcar, cambiar los precios. ¿A él le parece que eso está bien? Le pone un precio extremadamente alto para no vender y resguardarse, o directamente baja las persianas. Es así de simple. No somos especuladores, no somos egoístas, no somos los culpables de la decadencia de la Argentina, los empresarios. Yo entiendo esto, pero no puede ser que de una semana a la otra hayan remarcado un electrodoméstico un 60%. No sucede en un país normal. Pero convengamos que la Argentina no es un país normal. ¿Qué no tiene de normal la Argentina salvo la crisis que afronta el mundo entero hoy día? ¿Qué no tiene de normal Alemania? ¿Qué no tiene de normal España? Vamos a escucharlo ahora a Pedro Sánchez pidiéndole a los empresarios que ganen un poco menos y que repartan algo más de salario. Exactamente lo que se le estaba preguntando a este señor Greenman, o lo que decía Lula con respecto a hasta cuándo van a acumular, cuándo van a distribuir. Nunca pueden esperar, aunque sea, los acontecimientos para ver si efectivamente va a haber aumentos. ¿Qué hacen ahora? Cuando bajó 30 pesos hoy el dólar ilegal, 250, contra los 290 hasta donde lo empujaron ayer, casi llevándolo con el hombro, pechándolo entre Clarín, La Nación y el mercado y la derecha política que soñaba, no ya con un golpe de mercado, sino directamente con un golpe de Estado, que todo se cayera a pedazos, porque eso es lo que quieren desde antes de empezar ese gobierno, este gobierno. Escúchelo a Pedro Sánchez. El anuncio que hice hace pocos días de que el Gobierno de España va a aprobar un impuesto a las grandes empresas energéticas para que ese dinero proveniente de los mal llamados beneficios caídos del cielo, que no son beneficios caídos del cielo, al final lo acaban pagando los ciudadanos, bueno, pues implique un mayor reparto justo de la carga de esta guerra sobre las espaldas de quienes más tienen, en beneficio de los que menos tienen, de la clase media trabajadora de este país. ¿Qué mensaje le lanzaría a los empresarios? ¿Recomendaría usted a los empresarios que suban el salario para compensar? Yo recomendaría a los empresarios, lógicamente, que suban los salarios y que contengan los beneficios. Bueno, Eva, por fin apareció un Pedro Sánchez de izquierda. Estaba un poco olvidado según los últimos motivos por los cuales tomamos la palabra del presidente de España, dicho con todo respeto. Hablando de salarios, Silvina Batakis anoche con Gustavo Silvestre dio una pista de cuál es su impresión, su convicción y, por supuesto, ¿quién puede estar en desacuerdo? ¿Solamente un empresario? ¿Solamente alguien de la derecha? ¿Solamente alguien que vive envuelto en una absoluta crueldad, independiente de todo lo que le pueda suceder al resto de los habitantes de su país? Nosotros creemos en el salario, creemos en las paritarias, pero por supuesto la economía, yo lo que te decía antes, siempre tiene tensiones y el salario es parte de la tensión, pero el salario no es inflacionario, ¿sí? Entonces necesitamos que nuestra clase trabajadora recupere los salarios. Esa distribución de riqueza que uno muchas veces mide con algunos indicadores, nosotros necesitamos que sea más equitativa y que sea más justa. Lleva a pensar nuevamente en la insoportable liviandad o levedad, como quiera decirle, de ese empresario que escuchábamos recién, diciendo no, está muy bien todo lo que se hizo, había que cerrar o había que remarcar, porque este no es un país normal. ¿Qué es lo que no resulta normal en la Argentina? Ustedes, muchísimos empresarios, no generalicemos. Los que no les corresponde, por favor, miren para otro lado, atiendan, sírvanse una masita, un sorbo de té, y pueden hacerse las personas que no están involucradas. Pero ¿cuántos? Usted también lo sabe. ¿Cuántos de ellos? Como este señor que dice, este no es un país normal y eso lo justificaría todo, el desastre que intentaron hacer hoy, ayer y hoy, y que tiene que pagar fundamentalmente el pueblo. Porque no es un país normal. No son normales los empresarios que quieren ganar siempre lo que quieren ganar. No son normales los empresarios que pretenden quedarse con toda una renta que les viene de arriba, pero que tiene que ver con las posibilidades que de antemano les ha dado el Estado para que produzcan, para que puedan sembrar y para que puedan recolectar y para que puedan llevar las cosas a los puertos y tienen las rutas y todo lo que está al servicio para que esas enormes ganancias se produzcan. Lo que no es normal es tanto egoísmo, tanta insolidaridad como tienen. Habían pasado ¿cuántas horas? Nada. Ahora va a ir a decirle a quienes bajaron la persiana, levántenla y levántenla con los precios del viernes, o le va a decir a los que remarcaron precios
tengan un poco de decoro, un poco de vergüenza y bajen los precios al nivel que los tenían el viernes a la noche. ¿Lo va a hacer? No, no lo va a hacer, porque dice él, no es un país normal. Le pone un precio extremadamente alto para no vender y resguardarse, o directamente baja las persianas. Es así de simple. No somos especuladores, no somos egoístas, no somos los culpables de la decadencia de la Argentina, los empresarios. Yo entiendo esto, pero no puede ser que de una semana a la otra hayan remarcado un electrodoméstico un 60%. No sucede en un país normal. Pero convengamos que la Argentina no es un país normal. Bueno, vayamos a un país normal, como diría este señor. Vayamos, por ejemplo, al Reino Unido. Ninguna dificultad, está todo bajo control, todo es una maravilla, menos el resto, que es el 90% de la situación que están viviendo en materia de salarios, de precios, de desabastecimientos y de esto que usted está viendo, que todas las mañanas se lo han mostrado cuando el gasoil era un buen tema, no había aparecido el asunto del dólar, ¿se acuerda? El gasoil que entró a jugar porque el avión ya no servía, y el avión que entró a jugar porque el gasoducto y la presunta corrupción ya no le servía a la mafia mediática. Bueno, esas imágenes que le mostraban durante muchísimas horas y que reflejaban una realidad incómoda, se dan también en el Reino Unido, donde tienen una brutal crisis por el combustible. Mire, vamos a hablar de lo que pasa con los alimentos, porque sigo pensando en este señor, nada contra él, pero esto de decir muy suelto de cuerpo, este no es un país normal, y repetir las imbecilidades que suelen decirse desde los medios de comunicación serviles del sistema, o que son parte del sistema, no va, basta de decir que es un país invivible, un país que no tiene destino, que no tiene camino, nada más que porque no les gusta un gobierno. ¿O era un país fantástico hace 4 años? ¿Quiénes lo cambiaron al gobierno? ¿Los que vivían en un país fantástico? No, me parece que eran los que vivían en un país atroz, sin pandemia y sin guerra. Y era tremendo lo que estaba sucediendo en la Argentina con el trabajador, con el jubilado, con el científico, con el estudiante. ¿Alguien puede desmentirlo? ¿Y no había una inflación galopante? ¿Y no había un dólar que trepaba a cada rato? Sí. Eso es también indisputable, indisimulable. Entonces, ¿cuándo empieza a ser un país que no es normal? ¿Y frente a cuáles? ¿En comparación con cuál de los países hoy día del mundo entero? ¿Quiere Estados Unidos? ¿Quiere Alemania? Damos cualquiera, ni hablar de los países que están en guerra. Mire, escribió Celeste del Bianco, destacada colega en diario AR, algo sobre lo que pasó. La Serenísima subió un 6% y los huevos llegaron con 10% más. Crónica de una jornada sin precios. Almacenes de barrio, corralones, pequeños comerciantes fueron el pulso de un día lleno de incertidumbre y marcado por la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía y el alza en el precio del dólar, el alza proclamada del precio del dólar que poco menos rebotó con el precio del pasado viernes. Mire lo que también, como es empresario, dice este señor del campo, que no es un CRA, es de la CRA, no confundir. Pero este no es un jugador, por lo menos para el pueblo, no es un jugador al que vayamos a aplaudir desde la tribuna. Es de CRA, Cheme se llama, pero no es un CRA. En un país tan desordenado, tan inestable como el que vivimos, estas marchas y contramarchas y cambios de políticas llevan a que justamente se genere ese escenario de desconfianza, como siempre digo. Entonces, ¿qué hace? Cualquier empresario lo que busca es tratar de cubrirse ante la especulación, ante el tratar de especular para poder ganar un mango más con esta situación comercial, con este doble mercado cambiario en el cual importo $1 y vendo al dólar paralelo. Y resulta que uno en estos negocios no se termina ganando porque es más eficiente o porque se está poniendo en marcha políticas o programas comerciales que realmente generen un mayor incremento por ventas. Se termina viendo de que el margen queda a través de la especulación y de todos estos manejos que... Bueno, no es un personaje plausible, porque siempre juegan para su lado, siempre juegan en contra del pueblo. Todo lo que está diciendo es perjudicial para el 80% del país. Ni más ni menos. Y sin embargo lo hacen porque sienten que tienen muchísimo poder, tanto
que yo no sé ni para qué sale a la cancha este señor Chemez. No tiene necesidad de jugar si tiene a estos políticos que son capaces de decir lo que a él le interesa. Manifestó a favor de la renta inesperada. ¿Cuál es su visión en relación a eso? No, nosotros estamos en contra de creación de nuevos impuestos. Ellos le cambian de nombre, son unos campeones para poner nombre nuevo. Antes le saquemos a los ricos, le saquemos al otro. ¿Qué expectativa tiene el cambio? Ninguna. El cambio es para mal, diría yo. Guzmán era menos malo que Batakis. Lo que ha dicho Batakis es que, justo en su canal, que lo que hace es acelerar estas políticas y es el rumbo que para ella es correcto, con lo cual no hay cambio. Esperemos que hablen, los mercados no han reaccionado bien. Me parece un error enorme, es una persona no idónea para el cargo, es aún peor que Martín Guzmán, que ya era muy malo. He visto la entrevista que dio con Silvestre en el canal de ustedes y verdaderamente me quedó claro que es parte del problema de la Argentina y esperemos que, digamos, tengas mucha suerte, porque sus ideas van a destrozarle la vida a muchos argentinos. Es decir, que tenga suerte para destrozarle la vida a los argentinos. Bueno, a veces se marean en la locura por decir algo que haga daño, porque es lo que se procura desde un establishment político servil del establishment económico. Directamente funcionan como si fuesen empleados. Las pymes, en cambio, no piensan como ese señor de CRA o como ese empresario Greenman. Los dirigentes pymes respaldan la designación de Silvina Batakis. Se ve que se acuerdan que Silvina Batakis fue una buena ministra de la provincia de Buenos Aires. La elección de la economista de ese ámbito obtuvo apoyo de parte de referentes de cámaras y federaciones vinculadas a las pequeñas y medianas empresas, las que dan trabajo en la Argentina. El 70% del empleo privado, siempre recuerde ese dato, y todavía más, quizás del 70%, es de las pymes. Las pymes son la gloria económica de un país. La pyme es la que da trabajo y sobre todo es la que no despide de inmediato, porque las pymes tienen otro corazón. Están conformadas de otra manera desde el punto de vista humano. No son como estos personajes que apenas hay un cambio de ministro, aprovecha la circunstancia, empujado por los diarios que todo el fin de semana estuvieron con el tachín de que el país se iba a volver loco porque soñaban inmediatamente con el golpe de Estado, con el que tantas veces les decimos vienen especulando hace rato. Veamos, ya que a Negri le preguntó Lautaro Maislin por lo de la renta inesperada, y vieron ustedes lo que respondió: son unos campeones para poner los nombres, sin meta impuestos, mienten. La Argentina es el país número 42 en materia de impuestos en el mundo, de presión tributaria. La Argentina no está demasiado por encima, apenas 1,5 puntos del promedio de América Latina y está 10 puntos abajo del promedio europeo, pero ellos le dan permanentemente a la mentira porque tienen quienes la hacen repercutir, lamentablemente con mucho poder, a un altísimo porcentaje de la nación. Veamos lo que dice Batakis, en cambio, la ministra, sobre la renta inesperada. Los impuestos tienen otras motivaciones también. Y en este caso es totalmente justo que cuando hay una renta inesperada que viene por la guerra, no es por un esfuerzo que se está haciendo en forma personal por un trabajador del sector del campo, ¿no? Sino que es una situación totalmente inédita y solamente porque hay una guerra va a tener mayores ganancias. Creo que es justo que aporte para aquellos que también por la guerra y porque se triplicó la inflación en el mundo la están pasando mal. Entonces ese instrumento tiene que ser un instrumento que logre generar esta redistribución de recursos que nos hace bien a todos. Parte de esa distribución de recursos podría ser el derecho al ingreso básico. Tomo este título porque es el primero que leí del ingreso básico universal. Es de Miguel Ángel Fernández Pastor. Una nota, vamos a ver un pequeño tramo. Es una nota que tiene un año, no de ahora, no de este momento. ¿Podemos verlo? Miguel Ángel Fernández Pastor escribió en El cohete a la luna una nota que a mí me resultó de las ejemplares, porque era todo un adelanto de lo que el mundo, no solamente la Argentina, diría después, va a ver enseguida lo que la ONU decía. Si no está, seguimos, porque puedo hasta contarla de memoria porque me la aprendí, esa nota de Miguel Ángel Fernández Pastor. ¿Cuántas personas serían beneficiadas? ¿Cómo podría perfectamente cubrirse ese costo? Y la necesidad de justicia social. Ahí está, el derecho
al ingreso básico, una estrategia para romper con las asimetrías sociales. Brillante nota de alguien que debe ser de los que más conoce de la vida económica. Veámosla a la ministra Batakis hablar sobre el ingreso básico universal. Es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo y la verdad que la revolución 4.0 lo pone más en evidencia todavía, ¿no? Porque claramente el mundo dentro de 50 años va a ser un mundo totalmente distinto a este y necesitamos discutir estos temas, pero la verdad es que ni siquiera está resuelto en países que son más desarrollados, que tienen muchas menos necesidades que nosotros, pero sí es un tema que tenemos que debatir. Sí, por cierto, y los países desarrollados también lo están haciendo de distinta manera. Le pueden poner otro nombre, ya lo va a ver a Macron, pero es exactamente pensar que a cada cual, a cada ciudadano hay que darle una forma de protección, por lo menos para que tenga la alimentación. Es una cosa tan básica lo que uno está diciendo, pero hace ya un año que lo había dicho Fernández Pastor y recién ahora el tema empezó a aparecer. Lo debo haber mencionado 1000 veces por radio porque me impresionó y también aquí compartiéndolo con ustedes. Bueno, ahora estamos embalados con esto, pero ¿sabe qué? Hay razones. Mire la ONU, lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una mirada sobre el mundo cuando no se trata de guerra o de ser simplemente lacayo de los Estados Unidos, pueden pensar así. La subsecretaria general de la ONU, Kani Dignaraja, dice, la renta básica universal, está leyendo, es un mecanismo necesario como parte del paquete de medidas económicas que nos ayudará a salir de este abismo. Esto es estrictamente como lo dice la subsecretaria general de la ONU. Bueno, ahora vamos a lo de Macron. Mire lo que está haciendo Macron en Francia, país que da la impresión, visto desde aquí, lo tiene absolutamente todo. Bueno, no tanto luce la Torre Eiffel en esta época. El plan de ayudas de Macron para gobernar Francia en economía de guerra. Porque esto es lo que pasa. Los puntos claves de la ley se refieren a la revalorización de prestaciones sociales y de pensiones básicas. ¿Está leyendo conmigo? Las prestaciones familiares, asignaciones, asignación para el cuidado de los hijos, complemento familiar, asignación de apoyo familiar, mínimos sociales, renta activa solidaria, asignación para adultos discapacitados, debe decirse adultos con discapacidad, asignación solidaria para las personas mayores, deberían beneficiarse de una revalorización del 4% con efectos retroactivos desde el 1 de julio. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿y cómo sería el proyecto aquí? Vamos a hacer este análisis, si me acompaña, para entender, porque va a escuchar hablar mucho, vendrá la discusión parlamentaria, ahora lo va a escuchar a Yasky, decir que los votos estarían, pero podemos poner estas placas para que entendamos todos o ayudemos por lo menos a entender. Salario básico universal prevé establecer un piso mínimo de ingresos, eso que está pretendiendo Macron en Francia, con el objeto de proteger a desempleados, trabajadores informales y otros sectores de bajos ingresos. ¿Qué más hay que decir del salario básico universal? Siga con nosotros para saber que se trata de establecer una ampliación del sistema de seguridad social, en este caso para personas de 18 a 60 o 65 años que no tienen ingresos formales. Y además debe decirse que son 7.500.000 personas las que cobrarían una cifra similar a la que cobró el bono extraordinario de 18.000 pesos que dispuso el gobierno meses atrás para paliar la situación económica por la escalada inflacionaria. Y como le dije, Hugo Yasky dice que los votos estarían. Bueno, vamos con eso entonces. Hay una mayoría que cree que es una iniciativa que hay que impulsar. De hecho, los que la han puesto en discusión son compañeros a nivel de las provincias. También hay una mirada federal mayoritariamente a favor de que la forma de encaminar el tema de la ayuda social sea dar un paso más alto en el sentido de consolidar esto como un derecho de la ciudadanía. ¿Cuáles son los argumentos que usted va a escuchar en contra? Ya los están diciendo y algunos se lo vamos a mostrar. Bueno, que se trata de fomentar la vagancia,
Lo señala Rutger Bregman. ¿Se acuerda aquel pensador que en Davos, lo hemos pasado 2 o 3 veces, le decía a todos los ricachones que ignoran o no quieren ver lo que está pasando en el mundo? Ustedes vienen en aviones, el mundo se está muriendo de hambre y ustedes no entienden nada. Bueno, ahora Rutger Bregman prevé lo que puede suceder cuando se discuta el ingreso básico universal. What if we say to everyone, especially the poor and the working poor, what if we say, well, I think you've got great ideas, you just lack the means. Here are the means. I'm very curious to see what you'll come up with. And that's basic income. It's very simple. The first thing people say is, if you would give me a basic income, that would be great. But if you give other people a basic income, they'll probably waste it. You know, drugs, alcohol, Netflix, it's human nature. Like people just want to be lazy. Do people just want to be lazy? Well, what I always respond then is, let's just look at the scientific evidence. Every single time we experiment with basic income, it works. People are not lazy, you know? Es muy aburrido ser vago. De verdad. Pasar 24 horas mirando qué. No, cuando ocurre es porque se es una víctima del sistema y del capitalismo. Cualquiera quiere ir a trabajar. Cualquiera siente orgullo cuando va a su trabajo. Millones van a trabajos mal pagos porque es parte de su dignidad personal ir a trabajar. Nadie se vuelve vago porque sí, porque le den una ayuda. ¿Usted cree que alguien va a dejar de trabajar si fuera, por ejemplo, 18.000 pesos, 20.000, lo que se les pueda dar? No, esa es una base para asegurarle el plato de comida, los platos de comida. Después está el trabajador informal generándose la posibilidad de más recursos todavía, porque tenemos una informalidad muy alta. Se trata de no dejar a la gente a la Bartola, en la calle, en la indigencia, de eso simplemente. ¿Cómo se puede tener tanto egoísmo? Y mirar con naturalidad lo que decía Lula, 70 millones de dólares, 100 millones de dólares, se quedaba corto Lula. Son miles de millones aquellos de los que se ufanan de tener. ¿Para qué los quieren? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos churrascos se puede comer por día? Lo que pasa es que el dinero también termina siendo una forma de poder, que después les da otra vez más dinero. Es tristísimo. Pero esto que decía Rutger Bregman, tan interesante, por supuesto que ya está en boca de la mafia mediática. Héctor Manieto Clarín dice, qué barbaridad con esto. Seguramente van a volver con el tema de que yo soy el que los robo con mi querida Telecom, con mi Nextel, con mi Cablevisión, con mi Fibertel y con las tarifas que viven empujando la inflación. Me van a echar la culpa a mí, algunos por lo menos, 2 o 3 en la República Argentina. Y la verdad es que la culpa la tienen los diputados piqueteros, que son los que están detrás de toda esta historia. Ahí está, ahí lo tiene. Tras la puja con Cristina Kirchner, los diputados, a Cristina la pueden poner con Cristina Kirchner mirando el partido, Boca juega esta noche frente a Corinthians. Cualquier cosa les viene bien. Los diputados piqueteros se agrupan y van por el salario básico universal. Bueno, en TN la orden fue un poco más enfática por lo que uno puede ver. Escuchemos y veamos. En la Argentina eso sería utópico, no tenemos obviamente espaldas fiscales para eso. Pero uno dice, bueno, pero pará, si todos los planes sociales los convertimos en o bien seguro de desempleo o un salario universal, bueno, discutámoslo. Yo creo que no hay espacio Sergio, para hacerlo, pero está dispuesto. Pero eso no va a pasar. Va a ser números no te, los no... planes sociales, el seguro de desempleo más el salario universal. Acá nadie quiere renunciar a nada, con lo cual me parece que es una idea absolutamente, digamos, interesante en la teoría, impracticable para lo que es la Argentina hoy, ¿no? Espaldas fiscales no hay. No las había para el aguinaldo, no las había para cada una de las conquistas sociales, no las había para impedir que despidieran a la gente así como así, cosa que ahora ha terminado, porque el empleo está retornando, aunque sea flojo el salario. Hay muchas cosas de las que siempre van a decir no se puede, fiscalmente no se puede. Millones de personas no estarían jubiladas en la Argentina y no tendrían un centavo. Invito a las personas que se jubilaron sin haberlo siquiera imaginado antes del 2015 y también en los años posteriores, pero fundamentalmente antes del 2015, ¿cuánto les ha significado eso que fue jubilarse? Y hubo espaldas, se cayó el país, se desfondó, para nada. No ocurrió eso y estamos en pie después del neoliberalismo y de una pandemia. Por lo consiguiente,
hay que entender que toda la vida van a decir desde TN, desde Clarín, los emisarios, los voceros de esos grupos de poder, van a decir esto es imposible, es utópico, es una barbaridad, ¿cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata? Bueno, de donde salió la plata para sostener la posibilidad de millones de personas de que comieran. Mientras no había trabajo, mientras las empresas sí que estaban cerradas, estoy hablando de la pandemia, de algún lado tiene que salir y fundamentalmente tendría que salir de quienes más tienen y que no quieren dar absolutamente nada. Eso es lo que no se plantean, porque ese señor que escuchábamos nos dice, mire, esto no es utópico si conseguimos que los ricos distribuyan un poquito mejor en salario, en lo que puedan, acepten de vez en cuando un impuesto que es repartido en la gente, con lo que se puede hacer mucho. No, ellos no van a decir eso. Van a decir que es impracticable darle de comer a la gente. Y lo impracticable para ellos, para su manera de ver, es sacarle un centavo a sus patrones. Porque esos son, por otra parte. Viven hablando en esos lugares, viven jugando para sus patrones, viven hablando del país que quieren sus patrones, no del país que pretende, que sueña, que necesita lo que llamamos el pueblo. Por eso el pueblo tiene que estar alerta y saber leer e interpretar este tipo de apariciones televisivas, de tanto poder. Están hablando en una fuente de poder tan pero tan grande que ahora, que me disculpe Moreno porque sonrío al pensar que lo procesaron, lo mandaron preso, 2 años está en suspenso, pero cualquier cosa que haga le puede costar la cárcel, porque Clarín hizo una denuncia contra él por aquello de ir con guantes de box a una asamblea de papel prensa. Era un símbolo, por supuesto. Bueno, la sentencia incluye una inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de 6 meses, casco o guante. Hay que elegir, porque el juez, la última vez, dice, página 12, dijo que nos teníamos que portar bien. Le había propuesto a los directivos de la compañía de celulosa. Es una locura. Es decir, tendrían que ser el juez que condenó a nombre de Clarín, porque no se puede zafar de la presión de Clarín. Son los que verdaderamente manejan la justicia. Pobre juez, falla contra Moreno y ¿qué le pasa mañana? Y le sacan muertos del ropero, o lo esperan, en algún momento lo van a tener, o accionan a través del Consejo de la Magistratura, ahora que además lo preside Rosati. A este juez, sácamelo. A Freiler, sácamelo, porque dice que nosotros tenemos las manos ensangrentadas con los crímenes de la dictadura y que por eso tenemos ahora papel prensa. Sácamelo, por favor. Y se lo sacan entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Imagínese este juez, que debe ser un juez pequeño, me imagino comparado con lo que era Freiler en el sistema jurídico. Bueno, no tiene defensa. Así que Clarín manda y en consecuencia se firma 2 años de prisión para Moreno. ¿Cómo es el estatuto? Bueno, vino con guantes de box, son 2 años. Con un palo de golf o con un palo de béisbol son 5 años, por llevarlo. Con un cuchillo, si entra con un cuchillo en la mano, aunque sea para comer, para pelar una manzana, prisión perpetua. Más o menos de eso se trata. ¿Quiere recordar qué fue lo que hizo Moreno? Ahí va. No ponga esa carita, que todavía no estamos debatiendo. Contestado porque te estás poniendo más chiquito. Casco o guantes. Ahí tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieres? Casco o guantes. ¿Qué dije? Casco o guantes para elegir. Porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. Y la última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil y una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompa el dedo. Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se banca lo que tengan que bancarse. Acá no se vota. ¿Está clarito? Es la representación del Estado. Por supuesto no es el estilo que más se recomienda para estos casos, pero está hablando con delincuentes, con sectores privados, Clarín, Nación, que no ganan un centavo. Usted puede creer que papel prensa, conozco alguna liquidación, no la de los 2 últimos años, por ahí ganaron 100.000 pesos, ganan menos que un taxi con papel prensa. Eso ocurrió en uno de los años en los que algo pude ver, porque siempre andaba reclamando. Está hablando con verdaderos ladrones, depredadores del país, con los que hacen estas cosas de hoy. Eso es delincuencia. Estos delincuentes que le hicieron a la República Argentina, lo que le hicieron en estas horas,
y que llevan a la gente a una situación de tanta incertidumbre y de tanta inseguridad, bien tendría que haber leyes, pero claro, las hicieron ellos. Leyes que permitieran que esta fuera la delincuencia en cuestión, no la de alguien que se le va la mano y dice, acá nos vamos a bancar lo que sea porque está harto de representar a un Estado débil. El Estado es el 27%, si mal no recuerdo, de papel prensa. Y se suman Clarín y Nación y siempre tienen la derecha y quieren votar, por supuesto, porque van a ganar. Muchas veces tuvieron al propio Estado de su lado. Los compraban, los manejaban, los asustaban, por lo que fuera. O sea que lo tenían absolutamente todo para hacer lo que se les antojaba. Moreno ve como en la mano y los enfrenta a su estilo, el estilo Moreno. Pero por esto, 2 años de cárcel. Un juez decide que hay 2 años de cárcel. Y lo que más le molestaba, estoy seguro, a Clarín era cuando Moreno, insolente, entre comillas, me acuerdo que le decía a Rendo, vos sos Rendo, o algo por el estilo, vos ganás tanta plata, porque claro, se asignan sueldos extravagantes, extraordinarios de una sociedad que tienen con el Estado. El Estado también estaba abonándole el sueldo a este señor. A ver cómo se lo preguntaba. 1.400.000 pesos. Eso es lo que usted está diciendo que va a cobrar el señor Rendo, que está ahí, sin corbata. No, vos también te llevas 1.400.000. Los dos sin corbata se llevan. ¿Eso es lo que usted me está diciendo que tengo que aprobar o no aprobar? Eso está dentro de la lógica del mercado. ¿Qué es lo que hace Rendo para cobrar 140.000, 130.000, 120.000 pesos por mes? Pero no sé, no conozco, esto es una cosa notable. A ver, ¿hay alguien en esta reunión que cobre 120.000 pesos por mes? A ver, los fotógrafos, los periodistas, los miles y miles de empleados del Grupo Clarín, ninguno, mire, ninguno levantó la mano. ¿Qué es lo que hace? Me sigue causando mucha gracia, disculpe. Pero era cantarles las 40, como correspondía. Son terribles. A propósito, cuando se preguntaba si los empleados de Clarín, no sé si ahora pudieron arreglar un poquitito, pero ellos sacan a la comisión interna Clarín miserable, expresión indisputable, Clarín miserable por los sueldos que les pagan a su gente, porque el derrame no se produce ni dentro de Clarín, ni siquiera se preocupan del que entra y sale de Clarín, lo haga por lo menos diciendo, trabajo para la mafia, pero me va bien, puedo llevar a mi casa algo como la gente. ¿Qué se va a hacer? Se trabaja donde se puede. No, tampoco, es muy pertinente la pregunta. Mire que las cifras no son de ahora, naturalmente, son de 2015, 2014, cuando ganaban esa cifra. 1.400.000 parece mucho en aquel momento y ahora imagínense. Y los empleados nada, los empleados la miran pasar. Busque, porque el trabajo de ciudadano es importante, a ver si Clarín por lo menos distribuye entre su gente. No lo hace, imagine con todo lo demás. Bueno, por esto a Moreno le dieron 2 años de cárcel, en suspenso. Con cualquier cosita que haga, una discusión de tránsito que tenga, Dios no lo permita, lo mandan preso. Pero fundamentalmente por esto. Esto es lo que hace Clarín en la persecución. Porque esto además es disciplinar al resto. No te metas con Clarín. No juegues en primera. Mire, las ganancias de Clarín, para que usted tenga claro, las del año pasado del grupo, 11.000 millones. 2021, 2022 va a ser muchísimo más, pero de esos 11.000 millones buena parte se la robó directamente a usted porque lo hacían a través de empresas que ponían tarifas que no se correspondían con lo que el Estado exigía. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos en nuestro programa, lo esperamos. La derecha internacional propone un retorno al medioevo, camino al medioevo, título que tomamos del pensador uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge Mahfoud. Siempre nos gusta dar el crédito que corresponde, porque es una manera fantástica de hablar de lo que está pasando a partir de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el aborto. Pero no vamos a empezar en Estados Unidos, sino en El Salvador, que duele muchísimo lo que allí ha acontecido. Fue condenada a 50 años de cárcel por un aborto espontáneo, una chica, Leili. La justicia de El Salvador la condenó por haber sufrido un aborto espontáneo, un hito sin precedentes. Es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que hace más de 2 décadas se penalizó la interrupción del embarazo en toda circunstancia, en lugares donde existe la pobreza que hay. Es tremendo. Pero mire lo que sucede en Ohio.
allí también ya una derecha que funciona muy en línea con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, le niega a una niña de 10 años violada el derecho al aborto. La repercusión de la desprotección a la que quedan sometidas las mujeres luego del fallo de la Corte de Estados Unidos. Esta negativa a que una niña de 10 años violada pueda practicársele un aborto. Vi una película, gracias a Florencia Massadi, la directora del Festival de Cine Migrante, excepcional. Una película que se llama Jackson. Ojalá usted pueda verla. Sí, Jackson, el apellido de la protagonista, pero sobre todo el nombre de la ciudad de Mississippi, donde transcurre una notable pelea. Había 14 clínicas que podían practicar el aborto. En determinado momento, hace poquito, quedaba solamente una y están tratando de tirarla abajo, de abatirla. Una situación tremenda. Juegan, tienen que enfrentar a las personas que se llaman pro vida, que son pro muerte de las mujeres en realidad, de las mujeres pobres que quedan embarazadas fundamentalmente. Pro eso. Bueno, esa mujer va a hablar hasta contra el anticonceptivo. Toda la película muestra el horror en el que se vive, es una película excelente y ejemplar, pero este pequeño tramo a mí me parece ilustrativo por cómo piensa esta gente. Entonces tomamos el tema del anticonceptivo porque ni siquiera le quieren dar a las personas el derecho al cuidado personal. No, todo tiene que ser con el autocontrol. Véalo. Miss Bob. Oh. Me too. It makes me sad. And you don't think she should be on birth control? I'm torn about that. If you want to know the truth, I don't know. I don't know about that. I don't think birth control's the answer. I think ultimately what's going to work is going to be self-control. Este es un viaje que ella está haciendo después de haber visto a la señora que vimos en principio con 6 hijos a los 25 años. Alentarla a conocerse, ver su valor, sus méritos, el discurso de quienes no quieren ni siquiera el uso de anticonceptivos. Bueno, tan solo como una pequeña muestra de lo que sucede. Quiero dar una vuelta por el mundo ahora, un mundo que nos amarga tanto en función de lo que pasa con el cambio climático. Verdades incómodas hemos titulado a este tramo, verdades incómodas como mirar esta escena, esta fotografía de los Alpes, donde 7 turistas murieron, 8 quedaron heridos y más de 30 también fueron rescatados, mientras que hay 5 desaparecidos. Esta es la imagen, y mire usted lo que se dice de este cambio climático, por qué ocurre, a través de la palabra de Mario Draghi. Mire cómo están estas montañas. El cambio climático traducido en tragedia en los Alpes italianos. El desprendimiento de una parte de un glaciar estaría vinculado al calentamiento global. Ahí están las cifras que le mencionábamos recién. Mario Draghi, el presidente, dice que esto está relacionado con la degradación del medio ambiente. Mire Australia, mire las inundaciones tremendas que se viven en Australia, nunca vistas. Jamás ocurrió algo así en estas zonas de ese país. Mire cómo está. No hablemos de las pérdidas cuantiosas. En algún momento las pérdidas podrían inclinar a quienes todo lo hacen para ganar más y por eso están contra la lucha respecto al cambio climático. Si perdiesen lo suficiente como para que se comprometan esas ganancias, sería la única manera que acepten esa realidad. Vamos a volver sobre este tema, son muchísimas las imágenes que golpean muy fuerte en todo el mundo. Teníamos la sequía en Italia, sequía en Las Vegas, donde un lago se quedó en gotitas allá en el fondo, no es nada allá, el mundo está así. Pero permítanme tomar estos minutos, ya está Gustavo Silvestre preparando todo su trabajo, por allí lo veo, decirle de mi dolor, que es el suyo. Es el de cada taxista que yo recuerdo perfectamente, lo escuchaba tanto a la mañana en el Fontana Show. Es el de cada uno que recuerda, Odol Pregunta, el de cada uno que recuerda sus notables avisos, su prestancia televisiva.
Lo pude tratar como tantos, un muy buen tipo, muy querible, Cacho Fontana. Un ídolo al que uno podía acercarse y no salir defraudado. Murió hoy a los 90 años, Cacho Fontana. Una historia increíble porque había fallecido Liliana Caldini ayer, que fuera su esposa y con la que viviese un romance largo, muy comentado, del que están sus hijas, a las que les enviamos nuestro abrazo, por supuesto, y nuestro respeto. Cacho Fontana. Vamos a empezar, no sé si por los avisos que tanto me gustaba ver, o por una presentación que hizo con Pinky, nada menos, hablando justo de la muerte. ¿Cómo empezamos, Federico? Con el miedo a la muerte. ¿Tenés miedo a la muerte? No. Ni un cachito. No, un cachito porque, digamos, es como yo que tuve tanto ensayo general que ya estás preparado. No, como dicen, y es verdad que uno nunca muere en la víspera, ¿no? Sí. Yo vivo normalmente, si bien hay momentos de la vida en que en lugar de tenerle miedo a la muerte, uno tal vez pensó en buscarla, son dos cosas. ¿Y qué te rescató de una circunstancia así? Lo que me rescató de una circunstancia así es mi obligación, mi necesidad de estar al lado de la gente que yo quiero, de no dar quizá el paso sin esperanza que es la muerte, pero ronda, es algo que es muy difícil de regular, porque es de muy fácil hallazgo, ¿no? Y nos toca a toditos. Sí, yo creo que sí. ¿no? Pero ahora estamos vivos, Fontana. Pero ahora estamos vivos y yo lo único que estoy pendiente, como sé que estás vos, es del futuro. El futuro lo llevó a vivir hasta los 90 años. Estaba un poco deteriorado en los últimos tiempos, pero vivió bien, tuvo una buena vida. Fue muy querido, fue muy valorado. Y usted como público no puede olvidarse de momentos como este. Una buena idea siempre tiene un buen respaldo. Por eso ahora, para sacarse el dolor de cabeza, usted tiene Tylenol. Me está esperando Mr. T. Hola, ¿qué tal, Cacho. Mr. T? ¿Cómo está? Lo felicito. Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas. Su motor le está pidiendo la ganadora. Estamos de acuerdo. Tenías razón. Desde hoy, YPF, mi nafta, la ganadora. Un abrazo, por siempre, a Cacho Fontana. Permítanme compartir con ustedes, antes de la llegada de Gustavo Silvestre, una promoción de algo importante que va a ocurrir en C5N el próximo 9 de julio. Este 9 de julio, C5N y la Casa de Tucumán se visten de fiesta para una transmisión histórica en un día histórico. Viví el Día de la Independencia desde cada rincón del país, junto a Daniela Ballester y Guillermo Favale. Y disfrutá de los shows musicales, participá del deporte aventura, probá los mejores platos regionales, interactuá en nuestras redes sociales y hacé flamear bien alto una de las 100.000 banderas argentinas que tenemos para vos. Se cumplen 206 años de la independencia y lo vivís y lo celebrás como siempre por C5N, la realidad. Me parece que va a ser excelente, ¿no? Tome en cuenta esta invitación. Javier Cantero, muchas gracias por llevarnos de la mano junto a Federico Ferro de la manera que lo han hecho. Fabián Pedroso aquí en la cámara, a Milton Basqueto en el graf y a Guido Sala Mujica en sonido debe ser. Muchas gracias a Ana Genia Sánchez, a Fede y a Julián Capazo, como siempre, y a Paula Orman, que es una colaboradora
por afuera, pero que siempre nos da una mano para pensar y llevar adelante nuestro trabajo. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia, como decimos todos los días, después del programa impresionante de ayer con Silvina Batakis en su primera entrevista con una repercusión en todo el país hablando de lo que sucedió anoche. Vamos a ver lo que nos espera ahora. Y a ustedes, hasta mañana después de Luli Trujillo, si Dios quiere.